Muchas gracias, José Yude Michelén, por sus clips de Alfa. Vamos a ver, ¿ha tenido algún efecto en los mercados financieros la situación en Estados Unidos después de la cancelación del director del FBI, todo el lío que se ha armado con eso, José Yude? Muy buenos días y muchas gracias por una semana más de invitación a Uno más Uno. La verdad es que hay muchos comentaristas en Estados Unidos que están sorprendidos de la falta de volatilidad y que los mayores índices todavía se encuentran en récord territorio con la alta volatilidad política que ha habido en las últimas semanas. Habría que recordar que desde el 1908, solamente una vez, que fue en 1993, se ha quitado al presidente del FBI, al director del FBI, y en ese momento fue porque el fiscal general lo había acusado de utilizar fondos, recursos del FBI para actividades privadas. Es la primera vez desde el 1908 que se quita el director sin una razón específica y obviamente los mercados se esperaba que tuvieran un poco más de volatilidad, sin embargo, todos están en récord high, el S&P anda alrededor de los 2.400, el Nasdaq por encima de los 6.000 puntos y el Dow por encima de los 21.000 puntos. ¿Y cómo fue la cosa? Eso quiere decir, ¿qué quiere decir por encima de 6.000 o 21.000 puntos en términos populares? Bueno, que desde el 1929 los mercados no se encontraban a una valoración tan alta, tanto en el mercado de la renta variable, que es el que nosotros conocemos como el mercado de las acciones, y no se encuentra una justificación económica para poder decir de esas valuaciones. El mercado entiende que todavía hay alguna oportunidad en Estados Unidos de que se pase la reforma fiscal. Ya habíamos discutido en programas antes que para que se pueda aprobar la reforma fiscal tal cual se está proponiendo por la Casa Blanca, pues haría falta poder repetir el Obamacare, y si bien ya se aprobó en la Cámara Baja hace 2 semanas, hay muchos críticos que entienden que va a ser difícil que en el Senado se apruebe, sobre todo que hay elecciones congresionales el año que viene en los Estados Unidos y de repelir el Obamacare, 24 a 28 millones de personas perderían su seguro de salud y por eso piensan que habrían senadores que aunque sean republicanos no estarían a favor de repelir. ¿Y la reforma fiscal pasaría entonces este año? Bueno, habría que buscar un sustituto porque la propuesta, como nosotros la hemos visto, está buscando bajar los impuestos a un 15% y hay muchos republicanos que estarían de acuerdo con bajar los impuestos a un 15%. ¿Desde un 30 o 35? De un 35 a un 15, siempre y cuando esos fondos se encuentren de dónde se van a financiar y no sea que se esté incrementando el déficit americano. Entonces, si no se puede repelir el Obamacare, la única otra manera que se ha oído hasta ahora de que se podrían generar esos ingresos es poniéndole un impuesto a la importación, y ya sectores poderosos de la Casa Blanca como Gary Cohen y el secretario del Tesoro se han expresado en contra de ese tipo de medidas. Bueno, y dicen que Apple está a punto de convertirse en la primera compañía de capitalización de 800.000 millones de dólares. ¿Cuánto que le falta para eso? No, de hecho ya pasó. Al llegar a 156 el valor de la acción, sobrepasó levemente los 800 billones. Recordemos que Apple tiene más de 500 billones de dólares en cash. Hace más de un año que ya Warren Buffett invirtió en Apple, y de hecho en el resumen anual que dio la semana pasada, se quejó, hizo una autocrítica, una mea culpa en no haber descubierto Amazon antes y no haber invertido en Jeff Bezos, en el que calificó como el empresario más exitoso de esta generación. Recordemos que si bien el Nasdaq, que es el índice de la tecnología, ha subido en un 30% más o menos en el último año y pico, esa concentración, la concentración más alta de crecimiento, se encuentra en 5 compañías que son Google, Apple, Microsoft y dos compañías más de tecnología. Pero todas son del ámbito de la tecnología de comunicaciones. Y está muy altamente concentrado en 5 compañías el crecimiento. Y eso, bueno,
Los mercados financieros deben haberse aliviado con la situación de Europa después del triunfo de Macron y su ascensión al poder el pasado domingo, como que ¿qué efecto ha tenido eso en los mercados? El euro se ha fortalecido, ha pasado de 1.5 al 1.10. Tanto, de 1.5 a 1.10. De 1.06 a 1.10, hoy abrió en 1.10 y las bolsas en Europa también se han fortalecido. Ahora hay que ver la fricción que ha generado entre Alemania y Francia. Francia está pidiendo que se hagan unas excepciones presupuestarias en el déficit, que la Unión Europea tiene un máximo del 3% y Francia está solicitando que se haga un déficit por encima del 3% para poder hacer las reformas estructurales que hacen falta en Francia en términos de la rigidez laboral que existe para que sea más flexible y Francia pueda ser más competitiva. Bueno, y aquí el Banco Central tuvo la semana pasada otra emisión de bonos. ¿Cuánto fue la emisión y cómo fue cogida en el mercado? Se colocaron 6.700 millones de pesos a una tasa del 10,60 y pico por ciento de interés. Se esperaba una tasa de interés más alta. Eso confirma una vez más el gran apetito que hay localmente por este tipo de instrumentos y en gran medida se debe a que las AFPs solamente pueden invertir en productos gubernamentales porque son el 98% de los productos aprobados hoy día en la Superintendencia de Valores para negociación de oferta pública. O sea que el 98% es de los fondos de pensiones. Exactamente. 98%. 98% de la de demanda, lo que se está aprobando. de lo que puede invertir los fondos de pensiones están concentrados en el Banco Central o en el Ministerio de Hacienda, eso es correcto. Y de ñapa también van al Estado a través del Banco de Reserva, una parte también. ¿Y hay alguna otra fuente por donde entra el Estado? ¿Alguno de esos? Seguramente que hay también financiamiento privado que hay para algunas compañías, sí. Bueno, pues muchas gracias, José Yude Michelén, por los clips de esta semana. Muchísimas gracias por una invitación una vez más. Muchas gracias.